Vale, ya está grabando ahora, si no me equivoco. Vale. Bueno, pues como os acabo de decir, lo primero daros la bienvenida a este taller online, que bueno, que somos conscientes de que hemos estado escribiendo a muchos de vosotros últimamente, así que bueno, muchas gracias por estar aquí, que además siendo jueves por la tarde, pues con más motivo todavía. Vale, y en el taller de hoy vamos a ver un poco cómo podéis aumentar vuestro valor como developers y trabajar en un entorno internacional en 2023. Os voy a contar también un poquito cosas sobre mi historia y demás. Bueno, antes que nada, presentarme un poco. Yo soy Patricia Juane, estudié Ingeniería Informática, tanto el grado como el máster universitarios en la Universidad de La Coruña y fui además la persona más joven en obtener el título de máster. Y bueno, a la vez que estudiaba estos estudios en la universidad, bueno, pues fui deportista de alto rendimiento, ¿vale? Es un título que me otorgó el Comité Olímpico Español, ya que era miembro de la Selección Nacional Sub-21 de hípica. Fui además también ganadora del Trofeo Princesa de Asturias de jóvenes jinetes y he sido campeona de España en 2 ocasiones de salto de obstáculos. Así. Bueno, aquí me veis defendiendo un poco, presentando el trabajo final de máster, que en este caso lo hice sobre una aplicación de hípica precisamente. Y bueno, un poquito en cuanto a mi experiencia profesional, tengo más de 5 años de experiencia profesional. Trabajé durante 2 años y medio en empresas de consultoría en España, ¿vale? En las típicas consultoras que todos conocemos, bueno, en mi caso en La Coruña, y estuve después trabajando 2 años y medio desde entonces, pues aquí en Londres, en Reino Unido, ¿no? También he colaborado con empresas de formación online como Open Webinars, Haplans y Flinser. Y bueno, estuve trabajando anteriormente en una empresa impulsada por Jeff Bezos y Eric Schmidt, el anterior CEO de Google. Actualmente resido aquí en Londres, en Reino Unido, y trabajo en una plataforma que es líder en custodia e inversión blockchain para instituciones, ¿vale? Es una plataforma de custodia de criptoactivos para instituciones, básicamente. Bueno, aquí me veis dando estas formaciones que os comentaba con Flinser y con Open Webinars, que en este caso estaba grabándolo en el salón de mi casa, entonces tenía que ponerme una pantalla blanca detrás. Bueno, era un poco un show, pero estuvo muy bien. Y bueno, aquí cuando llegué a Londres, ¿no? A vivir hace ya más de 2 años. Vale, entonces, bueno, vamos un poco al grano del taller. Lo que vas a descubrir hoy es un poco qué conclusiones hemos sacado después de entrevistar a más de 150 developers en España y en Latinoamérica. Vamos a ver cómo pasar de trabajar en empresas de consultoría en España a empresas de desarrollo de producto internacionales. Vamos a ver cómo trabajar en el sector fintech o blockchain sin ningún tipo de experiencia previa en este sector. Y vamos a ver por último cómo potenciar tu perfil de manera que cada día reciba múltiples ofertas de empresas en alto crecimiento. Y bueno, os dejo una sorpresilla para el final, ya que para los que quedéis hasta el final, pues así podéis ver un poco qué os vamos a ofrecer también a continuación. Bien, entonces, en cuanto a estas entrevistas que os comentaba con los developers en España y Latam. Bueno, los perfiles un poco que filtramos fueron perfiles de developers de 0 a 5 años de experiencia en líneas generales, tanto developers frontend, backend, full stack y demás, de diferentes especialidades, y que estuviesen trabajando actualmente o en España o en Latinoamérica. ¿Vale? Esto era importante para ver un poco qué diferencias observábamos allí con respecto a Reino Unido y otros países también. Vale, cosas que nos dimos cuenta que más valoráis, que más, bueno, valoramos un poco todos, ¿no? En primer lugar, el equipo humano, importantísimo. Yo creo que es la parte positiva que más destacaba la mayoría. Lo importante que era, pues, tener un buen equipo y sentirse a gusto. Por supuesto, buscar evolución y progresión laboral en tu proyecto, no sentirte estancado, ¿no? No sentir que no estás aprendiendo o que estás con una tecnología un poco desfasada. Y sí que nos dimos cuenta también de que muchos no cuentan con un mentor o con un equipo del que aprender, porque a lo mejor, pues, el equipo no te reta, el proyecto no te reta y simplemente pues estás trabajando en algo que no te está haciendo evolucionar, no simplemente es un proyecto de mantenimiento de software, por ejemplo. En cuanto al lugar de trabajo, la mayoría prefieren, por supuesto, flexibilidad en cuanto a sitio y horario. Yo creo que ya esto hoy en día cada vez se da más, gracias a Dios. También, bueno, pues tienen preferencia por trabajar en empresas de desarrollo de producto, en entornos internacionales, sobre todo, bueno, empresas de habla inglesa y demás, por el tema, pues, de trabajar con gente de otros países. También, pues, buscan trabajar en remoto para empresas extranjeras, pues un poco por la ventaja que tiene de tema horarios, flexibilidad y demás. Y, sin embargo, tienen muy poca experiencia con las entrevistas técnicas, que es algo que también nos llamó la atención, ¿no? O sea, toda esta ambición, pero luego como que no veía este patrón de joder, he practicado entrevistas y demás, ¿no? Como que nos sorprendió un poco. También en cuanto a ambiciones del futuro, bueno, pues la mayoría desconocen en qué consiste la tecnología blockchain, pero sin embargo les gustaría aprender más sobre la tecnología.
En su gran mayoría, de nuevo, no son conscientes de que podrían estar ganando mucho más. Les gustaría también tener más reconocimiento y responsabilidad, ¿no? Tener un poco más de peso y responsabilidad en el proyecto. Y en el futuro les gustaría ser tech leads o jefes de sus propios proyectos o equipos. Incluso también, pues, product managers. Vale, esto un poco en cuanto a la actualidad. Sabemos un poco cómo está el sector ahora mismo, qué cosas, qué inquietudes tenemos todos, qué cosas queremos conseguir. Pero por tanto, vamos con el segundo punto, que es un poco cómo pasar, ¿vale? Cómo pasar de trabajar en empresas de consultoría a empresas de producto internacionales. Y os voy a contar, en este caso, mi experiencia y los aprendizajes que saqué en este proceso, porque fue, ya vais a ver que desde luego que fácil no fue al principio. Vale, bueno, yo estudié ingeniería informática, como os comentaba, y al terminar la carrera, pues hice las típicas prácticas en un laboratorio de mi universidad, ¿no? Y un poco al terminar las prácticas, pues me metí a trabajar en una consultora local en mi ciudad y fue mi primer trabajo full time. Era un poco el camino que todos mis compañeros seguíamos, o sea, todos los de mi curso, mi clase, mis clases y demás, terminamos trabajando, ¿no? En La Coruña, en este caso, bueno, pues en empresas de por allí. Y aquí llega un momento, esto fue, si no me equivoco, verano de 2019, que termino mis estudios y llega un momento que yo me gusta llamarlo como la suerte del principiante, porque llega, es efectivamente junio de 2019 y recibo una oferta de trabajo de Google. Y yo estaba, bueno, estaba flipando, o sea, os podéis imaginar, o sea, ¿cómo puede ser que yo ni me había planteado irme fuera, ni vamos, ni mucho menos ir a Google? O sea, es algo que había oído, por supuesto, pero nunca me lo planteé como algo en serio, ¿no? Y recibo una oferta de trabajo, o sea, en LinkedIn en este caso, y me llegó pues al email personal y me querían contratar pues para trabajar en las oficinas de Dublín como graduate, ¿no? Como software engineer. Y yo, bueno, estaba flipando. Y además, lo que es precisamente lo que digo, la suerte del principiante, ¿no? Estaba como, Dios mío, me van a coger, o sea, mi vida ya he conseguido todo lo que quería, qué fácil, ¿no? Qué fácil todo esto. Bueno, entonces aquí, antes de contaros, por supuesto, cómo terminó esto, me gustaría lanzaros una pregunta un poco a vosotros, y es que, ¿qué creéis que buscan las empresas de Big Tech, como Google, Amazon, Netflix y demás? Lo podéis poner en comentarios si queréis. En ese caso, yo creo que recién graduado con mucho talento. ¿Vale? Vale, dice Logan, resolución de problemas, ¿vale? O sea, los dos tenéis razón, obviamente, pero ¿alguna cosilla más que se os ocurra? Gente con ilusión, ¿vale? Grandes talentos a quienes formar. Mm, Vale. Sí, o sea, sobre todo con gente junior sí que es cierto que también tienes como la proyección, ¿no? De que puedes llegar a formar a esta persona. Pero os voy a contar ahora qué es realmente lo que buscan y os voy a explicar por qué. Vale, entonces, la recruiter me llama. Bueno, perdona que no había leído tu comentario. Sí, resolución de problemas, efectivamente. Vale, me llama la recruiter y me comenta cómo es el proceso de selección, ¿no? Y tenía tres fases. Básicamente, bueno, pues tenía esta llamada inicial con ella, donde me contó un poco pues en qué consistía el puesto, condiciones y demás. Y después tenía la primera entrevista técnica de estructuras de datos y algoritmos. En este caso era una entrevista de 45 minutos y era online, puramente. Y en caso de pasar esa entrevista, ya la fase final era presencial, tenía que viajar a las oficinas, constaba de 4 entrevistas y bueno, 2 de ellas eran de estructuras de datos y algoritmos de nuevo, una entrevista de diseño de sistemas y una última entrevista de cultura empresarial, ¿vale? O sea, era como ya un poco más 360 y tenías que pasarte el día entero allí y demás, era como mucho más complejo. Entonces, bueno, las conclusiones que saqué yo de esto, ¿no? Pues que buscaban, por una parte, conocimiento fundacional, o sea, básico, estructuras de datos, algoritmos, tener como dominio de lo que es algoritmo y demás, actitud, por supuesto, y lo que habéis dicho varios, resolución de problemas, ¿no? Porque buscan a gente que no tenga presión en las entrevistas, que pues que sepa rendir, ¿no? Bajo presión. Vale. Entonces, bueno, ese verano, que no me está cargando la imagen. Vale, efectivamente, ese verano decidí ponerme manos a la obra y estuve estudiando. O sea, de hecho estaba en vacaciones aquí, estaba en Canarias con mi familia, me llevé los apuntes de algoritmos, me puse a estudiar y demás. Tuve como 3 semanas para preparar la entrevista y me puse un poco a estudiar, ¿no?
Y bueno, pues llega septiembre después de la entrevista y me dan el feedback de la empresa y en este caso, pues desgraciadamente no lo había conseguido, ¿no? Porque básicamente me metí un atracón de algoritmos, pero no, o sea, esa no es la manera, ¿no? De prepararlo ya, luego veréis por qué. Pero básicamente, pues no, en este caso no lo conseguí. Pero sí que considero que me sirvió un montón. Porque, bueno, pues efectivamente el trabajo sí que dio sus frutos y a pesar de que no conseguí esta primera oportunidad, recibo otra nueva oportunidad. Y es que en este caso, ese otoño me llega una oferta de este caso Amadeus. Amadeus es una empresa, para los que no sepáis qué empresa es líder en el sector de aerolíneas y de viajes de hostelería a nivel mundial. Tienen un software que es como el más utilizado por la mayoría de aerolíneas, ¿vale? Como Iberia, Air France y demás. Bueno, pues recibo una oferta en este caso y voy a hacer las entrevistas a Francia. Fijaros, las oficinas eran en Niza, en este caso estaban cerca de la costa y bueno, era precioso. Se veían como las montañas y la playa a la vez, o sea, era una pasada, la verdad. Y en este caso, bueno, pues sí que me cogen, me mandan una oferta de trabajo, de hecho ya tenía, esto era ya 2020, tenía como piso mirado, me iba a mudar como 2 semanas después y me llega otro email, en este caso diciéndome que no me pueden confirmar que pueda comenzar porque hay una situación con el coronavirus, etcétera. Esto fue, ya os digo, principios de 2020 y no pude llegar a mudarme, ¿no? Con lo cual todo este esfuerzo otra vez de las entrevistas como que parecía que no servía para nada. Yo estaba como, jolín, qué mala suerte otra vez. En este caso, obviamente, nos afectó a todos, ¿no? Y entonces aquí, bueno, pues hay una frase que a mí me encanta y que que aplicaba mucho tanto en el deporte como pues en el trabajo también, y es que la actitud y no la aptitud determina la altitud, ¿no? Y es que aquí ya cambió un poco el chip y a pesar de estar en pandemia, a pesar de estar durante el COVID, de no poder un poco viajar, decido tomar acción, decido pues cambiar las tornas, ¿no? En vez de esperar a que me lleguen ofertas y a ver un poco cómo sopla el viento, vamos a arrancar un poco la máquina. Entonces aquí decido pues ponerme yo a aplicar en LinkedIn a empresas en el extranjero, decido también mejorar mi currículum y ponerme a preparar estas entrevistas, ¿no? Con todos estos conocimientos y práctica que ya tenía del año anterior. Bien, os recuerdo también el formato que os decía de las entrevistas, ¿vale? Todas ellas siempre tienen este formato de embudo, ¿no? De funnel. Básicamente, el funnel, pues al inicio del embudo, pues tenemos este filtrado de perfiles donde los recruiters pues, pueden ver qué perfiles pueden encajar o no, descartar y demás. Después tenemos la llamada inicial con la recruiter o con el recruiter, donde nos cuentan un poco el puesto, condiciones y demás, y ven si encajamos en este puesto. Y luego ya entran las entrevistas técnicas, ¿no? Que hay la primera entrevista de algoritmos y a veces incluso, sobre todo para empresas más grandes, pues las fases finales de segunda fase de algoritmos, diseño de sistemas y soft skills. Y ya si finalmente pasamos todo esto, sí que ya nos hacen la oferta, ¿no? Que es un poco lo que nos interesa. Entonces, bueno, en este caso, como os digo, cambié un poco la estrategia, decidí aplicar yo y conseguí, de hecho, en 15 días ya tenía trabajo en Londres, en Reino Unido, y conseguí trabajar en esta startup que os comentaba que está impulsada por Jeff Bezos, ¿vale? Que en Beacon estuve trabajando. Y bueno, esa foto es cuando fui a Madrid al British Council a hacer el examen de inglés que te piden ahora por el visado. Entonces, ¿qué conclusiones saqué de este proceso de pasar de estar en consultoría a irme a otro país, a irme a una empresa de producto? Pues la importancia, sin duda, de preparar entrevistas técnicas. O sea, esto es importantísimo. O sea, es que hay que hacerlo, ¿vale? Para poder pasar todas estas fases. Para ello, lo mejor, sin duda, mock interviews con un amigo, con alguien que tenga también este interés de ir a ofertas mejores, es lo más útil, sin duda, porque vas a ver un poco los dos puntos de vista de una entrevista. También la importancia de tener un perfil diferencial, ¿vale? No hace falta ser el mejor en algo concreto, ni en un lenguaje, ni en otra cosa, sino tener algo que nos diferencie. Pues en mi caso a lo mejor era el deporte, ¿no? Pero hay otra persona que a lo mejor pues se le da fenomenal hacer aplicaciones con Flutter, ¿vale? Me lo invento, lo que sea. Algo que te diferencie de los demás. Bien, en tercer lugar, la importancia de tomar acción de nuevo. También importantísima la experiencia de aprendizaje que extraes de estos procesos, previos. Y por supuesto lo importante que es el inglés, sobre todo de cara a mirar puestos que a lo mejor estén mejor remunerados, ¿no? Y también cosas que aprendí de trabajar en estas empresas de producto, qué aprendizajes saqué de este proceso. Bueno, la importancia del ownership, ¿no? De tener la responsabilidad y de tener como un poco la propiedad de una tarea o de un proyecto. Por el contrario, de simplemente resolver tareas o resolver bugs, que tampoco nos va a aportar demasiado ni nos va a hacer evolucionar. La importancia de compartir el conocimiento de todo lo que hacemos, de los stories, de los desarrollos, etcétera, en lugar de simplemente copiar y pegar código, ¿vale? Porque esto os va a hacer mejor profesionales, ya no solo
mejores ingenieros, de verdad, como persona profesional, el hecho de saber comunicarse es importantísimo. También la importancia de trabajar colaborando con compañeros y mediante objetivos en lugar de simplemente cumplir nuestro horario y ya está. La importancia también de seguir buenas prácticas de desarrollo, porque a medio largo plazo, si no, va a ser un desastre. En lugar de simplemente tener código antiguo que nadie entiende, nadie sabe leer y hacer un poco los parches, ¿no?, que nos toquen, pues intentar siempre tener buenas prácticas y, por supuesto, intentar también siempre construir código eficiente y listo para producción desde el principio. ¿Vale? Esto yo creo que la mayoría ya lo sabéis, pero recalco lo importante que es, porque si hacemos parches, estos parches cada vez van a ser peores de mantener, ¿no? Con lo cual, muy importante también, en lugar, pues, por supuesto, de simplemente arreglar bugs. Vale, aquí os pongo un vídeo que a mí me encanta, en el que Steve Jobs explica un poco, ¿vale? Explica un poco, perdón, por qué es tan importante ser el dueño de un producto y construir un producto en lugar de simplemente trabajar en empresas de consultoría. Voy a ver si puedo compartir el audio. Bueno, creo que no. Creo que no puedo porque ya le he dado a compartir, pero no pasa nada. Os lo resumo muy rápido. Básicamente, Steve Jobs aquí lo que explica en este vídeo, luego os lo paso, es que cuando tú estás en consultoría, a lo mejor ves una imagen de una fruta, por ejemplo, una manzana, ves la imagen y la ves en 2 dimensiones, ¿no? Ves lo que es la imagen de la fruta en plan, vale, una fotografía, ya está. Pero si tú construyes el producto, es una metáfora un poco extraña, pero como que tú puedes ver la fruta como en 3 dimensiones, ¿no? Ves la profundidad, ves el objeto, ves lo que pesa. Pues es un poco una metáfora, un poco chorras, pero sí que creo que refleja bastante bien la diferencia entre, pues, escribir software porque tenemos que hacer una task a construir nosotros el software, ¿no? Que es mucho más guay. Vale, hasta aquí todo bien. Bueno, ahora vamos a ver, por tercer lugar, ¿vale? En el webinar, vamos a ver cómo trabajar, por tanto, en el sector fintech o blockchain sin ningún tipo de experiencia previa en el sector, como fue mi caso también, ¿vale? Os voy a contar mi experiencia y los aprendizajes que saqué de este proceso. Bien, una pequeña introducción al blockchain, sobre todo para aquellos que a lo mejor os suene poco o que no hayáis oído un poco hablar de cómo funciona. Bien, la blockchain no deja de ser, pues, algo un poco parecido a esto, es decir, es una cadena de bloques que básicamente para cada uno de estos bloques contiene una lista de transacciones, ¿vale? Como si fuese una base de datos. Básicamente, pues cada lista de transacciones tiene, pues, los diferentes atributos de cada transacción y cada bloque podría decirse que es un ledger. Un ledger es, pues, a nivel bancario, es como una especie de libreta, ¿vale? Donde se anotan, pues, las diferentes transacciones en este caso, una entidad financiera. Pero vamos, como veis, no deja de ser una base de datos donde estos bloques se conectan entre sí, ¿no? Y almacenan las transacciones que se hacen en la blockchain. En cuanto a Bitcoin, lo que es Bitcoin, que es la moneda más conocida por todos, ¿vale? Básicamente es una tecnología descentralizada que funciona mediante redes peer-to-peer que se comunican entre sí, que permite realizar transacciones monetarias sin intermediarios, que está basada en incentivos y que además es irreversible. Es decir, cuando una transacción se realiza en la blockchain o en este caso en Bitcoin, no se puede deshacer. Con lo cual, bueno, pues esto tiene muchas ventajas, también por supuesto desventajas, pero permite que no se cambien, que no cambie el estado, ¿vale?, de una transacción. Y en cuanto a Ethereum, pues un poco el avance que tuvo sobre Bitcoin es que permitió por primera vez tener control programático sobre las transacciones a través de smart contracts. ¿Vale? Smart contracts no son más que trozos de código, en este caso escritos con Solidity mayoritariamente, y son entidades que nos permiten enviar y recibir coins o monedas mucho más allá del control humano. Y de nuevo, pues estas transacciones aquí no se pueden editar, ¿vale? Simplemente el smart contract va a ejecutar la transacción, pero no podemos cambiar el código aquí. Y también Ethereum permitió lo que es crear corporaciones autónomas descentralizadas o DAOs, que son empresas que no tienen un sitio o país físico, por decirlo así, ¿vale? Simplemente pues, son entidades que están a través de la blockchain que se gestionan por diferentes personas. También otro avance que permitió introducir la tecnología blockchain fue el caso de DeFi, ¿vale? Decentralized Finance. DeFi sí que es cierto que es el futuro un poco de las finanzas. ¿Por qué? Porque nos permite eliminar intermediarios y abaratar muchísimo los costes. Todo esto lo facilita mediante estas redes financieras peer-to-peer. Proporciona también protocolos de seguridad, conectividad, software y hardware.
y además proporciona incentivos para pues, prestar y pedir prestadas coins, ¿vale? Para hacer estos préstamos mediante DeFi, que es súper útil. También proporcionan altísimos porcentajes de interés, pero por supuesto también alto riesgo, ¿vale? Hay mucha especulación con todo el tema DeFi, sobre todo yo creo que antes de lo que fue la crisis de 2020, un poco la crisis que estamos pasando ahora. El año pasado había como un montón de especulación. Y también, bueno, pues hay muchísimos protocolos como Uniswap, Aave, SushiSwap y etcétera. Es un mundo enorme. O sea, si os ponéis a mirar, vais a ver que hay un montón de cosas que aprender aquí. Entonces, viendo un poco en qué consiste, ¿no? Todo lo que es la tecnología blockchain y los desarrollos, digámoslo así, que se están haciendo, os vuelvo a preguntar, ¿qué creéis que buscan las empresas blockchain en este caso? Antes vimos que buscaban las Big Tech, y ahora vamos a ver qué buscan las empresas blockchain. Capacidad de adaptación, ¿vale? Muy cierto, ¿eh? Ahora te digo por qué. Conocimiento debido a los riesgos de la creación errónea de un smart contract. Sí, también muy cierto. Claro, pensar que aquí la diferencia principal es que o sea, el código que hacemos es para cosas monetarias, o sea, es muy importante, es crítico, ¿vale? Al ser un developer que no conoce la tecnología blockchain, pienso que el entusiasmo y las ganas de aprender, ¿vale? Porque es lo que os decía, yo entré en el tema blockchain sin ninguna experiencia, previa en el sector. Vale, Curiosidad también, ¿eh? Porque como comentabas antes, el entorno de blockchain es gigante, crece día a día, con nuevas blockchain, nuevos proyectos, nuevos protocolos, es increíble. sí, Pero bueno, por detrás el tema de la seguridad es fundamental. sí. No, total, total, la seguridad, o sea, todo lo que es como proteger los fondos. Si, por ejemplo, trabajas en un exchange, joder, lo más importante es no perder el dinero de los clientes, por ejemplo, ¿eh? Sí, 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 total. Hasta el orden de una función te puede, o sea, te pones el Sí, loop adentro y fuiste. sí, 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 sí. Vale. Y dice Crespo, integridad de los datos que se procesen. Vale. Vale, o sea, todos tenéis razón. Todos porque, ya os digo, cambia un poquito el paradigma, ¿vale? Del desarrollo en este tipo de empresas. Entonces, os voy a contar de nuevo para explicarlo mejor. Yo creo que es mejor que os cuente cómo fue mi caso, cómo fue mi proceso de selección. En este caso era parecido, pero un poco más corto, ¿vale? Que el de las empresas Big Tech. En este caso tuve una llamada inicial con un recruiter donde me contó un poco las condiciones y demás. Y aquí sí que es verdad que yo, en la empresa en la que estaba anterior, como os comentaba, era una startup que estaba creciendo mucho, o sea, me gustaba y demás, no me quería ir de la empresa. Yo estaba bastante a gusto, no buscaba cambiar, ¿no? Como era el caso anterior. Pero sí que es verdad que pues mostré bastante interés porque me estaban contando el proyecto y me pareció apasionante, ¿no? De, ostras, está construyendo esto, es un producto para grandes empresas, de cómo se almacenan los fondos, cómo utilizaban todo el tema de DeFi y tal, y yo, está qué interesante, pues venga, sí, pues me interesa, voy a hacer el proyecto, ¿no? El proceso, perdón, a ver qué tal. Entonces, las entrevistas técnicas en este caso solo fueron dos. Fue una inicial de algoritmos, que de hecho fue bastante similar a las de las empresas Big Tech, bastante similar. Y una segunda entrevista, en este caso, tenía que diseñar una API, ¿vale? Una API de backend que tenía que tener código listo para ir a producción. O sea, era código que tenía que tener pues estas particularidades que a lo mejor un código de QA no tiene, pero que cuando vas a desplegar sí, ¿no? Pues cómo encriptar contraseñas, cómo, yo qué sé, leer datos y que estén de manera segura. Pues 4 tonterías que tenía que tener. Y aquí sí que fue muy importante la experiencia previa que tenía. O sea, valoraron mucho pues experiencia en empresas de producto anteriores, construyendo software y demás. Y bueno, ya por último, cuando pasé este proceso, tuve la oferta de trabajo y para mi alegría, pues me duplicaba el salario, o sea, era mucho mayor que lo que estaba cobrando antes, pero sí que tenía, por supuesto, más responsabilidad y más reconocimiento, ¿no? Porque ya os digo que aquí era un perfil más senior, digámoslo así. Entonces, ¿qué conclusiones saqué yo de lo que buscaban las empresas? En este caso, experiencia. Sí que aquí te van a pedir
que sepas construir un software más robusto, no solo pues hacer algoritmos, sino también entender pues los pros y contras de X decisiones de arquitectura. Buscan código listo para producción, también muy importante, sobre todo lo que decíamos, el tema de smart contracts. Los smart contracts no se pueden cambiar, es código que ya se despliega, ¿no? Con lo cual, pues también el código tiene que ser limpio, por supuesto, pues lo mismo, ¿no? Si es para producción, que sea un código que se entienda, que sea que otros developers puedan extender en el futuro. La mentalidad, súper importante. Yo no sabía la importancia que tiene pensar, sobre todo en blockchain, pensar en el producto. Yo creo que esta es la empresa en la que más he sido consciente de la importancia que tiene pensar en el producto, ¿no? Primero, antes que en el código. O sea, cómo las decisiones que tomas a nivel de arquitectura van a afectar a la empresa. O sea, de verdad es un poco transversal, es una pasada. Y ya por último, pues el interés. Yo en este caso sí que me interesaba todo lo que es las finanzas. Además, aquí en Reino Unido hay muchos bancos, muchas empresas de fintech y a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Me parece un mundo muy, muy chulo y en este caso sí que me interesaba. También, ¿qué aprendizajes extraje de trabajar, por tanto, en este sector blockchain? Ya no solo del proceso, sino de este año y medio que llevo, perdón, este año que llevo aquí. Bien, pues en primer lugar, la ventaja competitiva que tiene el sector. Mucha gente no es consciente, creo que es una pena, ¿no? que la gente no lo sepa, pero es que a nivel salarial y a nivel de conocimientos estamos como al inicio total. O sea, es un sector que es muy nuevo, concretamente en el caso del DeFi. DeFi ha nacido, ha salido a la luz en 2020. O sea, es que estamos hablando de que no tiene ni 3 años la tecnología. Y bueno, pues los salarios sí que también se ven afectados por eso, ¿no? Porque hay muy poquita gente y por tanto se cobra bastante más. También la tecnología es muy disruptiva, es muy nueva, hay muchas cosas que se tienen que hacer aún, hay muchas cosas por aprender, está muy bien. La mentalidad y el ambiente pues, es de gente emprendedora, gente yo creo que todos entramos un poco en este sector igual, ¿no? Con el mismo mindset de, ostras, esto es como muy shiny, ¿no? Que dirían en inglés, qué interesante, pues quiero aprender más, quiero ver qué se puede hacer, ¿no? Pues todos estamos un poco así. El aprendizaje constante, como ya he dicho, el networking, sobre todo para los que os puede gustar pues hacer algún side project o llegar a emprender algo en el futuro, vais a conocer a gente muy, muy interesante aquí también. Y pues por lo que ya he dicho también, que los productos aquí están por hacer. O sea, todo es nuevo. Es que pensad que las cosas que en blockchain todo lo que sale, pues hay gente como intentando competir, ¿no? Es como que se construyen cosas sobre cosas a ver quién llega un poco antes, ¿no? Es como un poco, es como que te motiva mucho, está muy bien. También me vuelvo a repetir, pero bueno, acceso un poco a los mejores salarios del mundo del desarrollo de software. Yo creo que estamos compitiendo ahora con la inteligencia artificial, pero bueno, por ahí estarían. Lo podéis buscar en las encuestas de GitHub si os interesa, ¿vale? También acceso a proyectos en desarrollo, asumir responsabilidad máxima, esto importantísimo, ya no solo en blockchain, ¿eh? Os recomiendo que como developers siempre máximo, o sea, si tenéis un proyecto o una historia o tenéis un equipo con 2 developers a vuestro cargo, lo que sea, máxima responsabilidad en todo lo que hagáis, que la gente pueda llamaros y acceder a vosotros, ¿vale? Que seáis la cara visible del proyecto. Esto es que os va a impulsar un montón. También ganar mucha experiencia aquí y bueno, pues lo que ya decía, que esto es una fase muy temprana, que estamos en un momento muy bueno. Vale, entonces, ahora que ya vimos la diferencia entre consultoría y producto y cómo entrar en blockchain y fintech sin experiencia, ¿vale? Con todo esto que os decía de algoritmia, arquitectura, software y demás, vamos a ver por último punto, ya para recibir estas ofertas, ¿no? Cómo impulsar nuestro perfil para recibir estas ofertas de alto impacto cada día, ¿vale? Sin ir más lejos, pues esta oferta la tuve yo hace poco de una startup DeFi de 200.000 libras, que son como 220.000 euros, si no me equivoco, no estoy segura, pero por ahí. Entonces, lo primero, que yo creo que yo pecaba mucho de esto, sobre todo por el síndrome del impostor, mentalidad, ¿vale? Lo que creo que ya sabéis todos, pero lo vuelvo a repetir, tenemos la profesión más demandada del planeta. O sea, somos software developers, es un absoluto privilegio y podemos trabajar un poco donde queramos. A pesar de que ahora haya meses que el mercado esté peor, esté mejor, me da igual. O sea, tenemos muchísima suerte, ¿vale? Tenemos una profesión increíble. Lo segundo, tu carrera y tu vida vale siempre más que cualquier trabajo o empresa. También, esto hay gente como que a lo mejor tiene mucho miedo de dejar un trabajo, pues no sé, porque están a gusto o porque le aporta ciertas cosas, pero quiero repetir la importancia que tiene, que es que lo hemos visto este año con todos los despidos que ha habido en Google, Amazon, ¿no? Y no sé qué más empresas Big Tech, como de repente se quitan a 10.000 personas de la plantilla. Al final, estas cosas pueden pasar, siempre nos pueden pasar. Entonces, creo que hay que pensar un poco más en nosotros y qué quiero yo como profesional, dónde me veo en 5 o 10 años y qué cosas quiero yo. Ya no tanto qué empresa trabajo, ¿no? Sino un poco a largo plazo, pensar en eso también.
Por supuesto, si dejáis alguna empresa o incluso si os despiden por un tema económico, por algo que haya pasado, que obviamente no sea de malas maneras, siempre mostrar gratitud. Yo creo que he dejado las puertas abiertas en todos los sitios que he trabajado, siempre me han dicho de volver, relaciones muy buenas, o sea, irte de buenas maneras, ser normal, básicamente. Luego también un poco las fases que tiene una empresa, ¿no? Cuando nos contrata, sí que es cierto que cuando nos contraten un poco al principio el miedo, la incertidumbre de que no nos conocen, pues al final pasas una entrevista pero no saben cómo trabajas, ¿no? Y pues lo que sí que quiero recalcar es que dejemos gratitud donde trabajemos. O sea, de verdad, para mí la clave es construir relaciones. O sea, cuando vas trabajando y vas un poco, sobre todo si vas a otro país y partes un poco de cero, tener gratitud con la gente, tener relaciones de networking y demás porque te van a ayudar un montón. También la importancia de asentar tu conocimiento base, como os decía al principio, algoritmos, estructuras de datos, esto hay que tenerlo siempre, hay que tenerlo un poco en la cabeza y refrescarlo, ¿no? Constantemente. Y la paciencia, porque hay cosas que a veces escapan de tu control, como fue lo del COVID o como pueden ser, yo qué sé, la crisis ahora de Ucrania y Rusia, cualquier cosa, ¿no? Pues que hay que tener paciencia siempre, por supuesto. Vale, entonces, ahora que ya os dije lo de la mentalidad, ¿qué cosas podéis mejorar desde ya en el perfil de LinkedIn para empezar a recibir estas ofertas que os enseñaré después? Vale, por supuesto, el perfil tiene que tener la carrera profesional, es decir, los diferentes puestos de trabajo que hayas tenido, obvio, o sea, es muy importante, pero en cada puesto de trabajo, ¿vale? En cada uno de los puestos que tengáis, haced una lista de responsabilidades y no responsabilidades del estilo de que también, pero del estilo de, bueno, desarrollo de unit tests o desarrollo de una API de backend. Vale, pero si podéis poner qué tareas concretas hicisteis y cuál fue el output, o sea, qué cosas mejoró, qué cosas esa tarea hizo mejorar a la empresa o de qué forma redujo los costes o automatizasteis algo, perfecto. O sea, esto es brutal, porque la gente al final os contrata para que cumpláis con algo, ¿no? O sea, para que cumplamos con unos objetivos que se nos ponen. Con lo cual, si podéis poner el output, responsabilidad más el output, perfecto. Vale, lo mismo, aquí situaciones, o sea, problemas que hayáis tenido y cómo lo resolvisteis a nivel individual o incluso en equipo también. Luego también mencionaría que pongáis la biografía, si vais a un perfil de LinkedIn, la parte de arriba que es vuestra foto y después hay como un trozo de texto, tardáis 5 o 10 minutos y redactarla también. Poner en la biografía un poco qué tecnologías utilizáis, qué experiencia previa tenéis, así como 3 o 4 frases yo las pondría, porque eso posiciona mejor tu perfil, ¿vale? En LinkedIn. También se posiciona mejor tu perfil si muestras actividad. No te digo que seas un obseso o una obsesa con LinkedIn, ¿vale? Que no sea como Instagram, pero sí que entréis todas las semanas. Entrar todas las semanas y darle like a un post o yo qué sé, comentar un comentario, algo. O sea, que muestre actividad porque se os va a mostrar mucho antes. Eso os lo puedo demostrar yo porque cuando hicimos esta encuesta que hicimos con todos vosotros, al buscar a los leads te aparecen más arriba los que muestran más actividad, ¿vale? O sea que esto también os puede ayudar. Y por supuesto, pues ya como bonus extra, pues todo lo que sean los puntos diferenciales. Lo que yo os decía, yo en mi caso en su día tenía el deporte, pero podéis tener cursos, asociaciones, apps, charlas, lo que sea, ¿vale? Lo que sea. Y sí que sobre todo los que seáis más juniors, al principio de tu carrera yo os recomiendo, en primer lugar, compartir artículos de blog en LinkedIn, ¿vale? Mediante, pues, utilizar SEO, palabras clave, lo que sea, es decir, compartir conocimiento, además, ya no solo por LinkedIn, que está muy bien, sino porque eso os va a interiorizar más. Si, por ejemplo, hacéis un TFG, un proyecto, lo que sea, y explicáis el proceso por escrito, o sea, como que te queda todo mucho más, ¿no? En la memoria. También hacer side projects, aunque no sean grandes cosas, simplemente pues mira, si haces un smart contract porque te apetece un fin de semana, pues oye, ya es algo que has hecho, ¿no? Que también te está mejorando tus skills, apps también, si a alguno le apetece hacer alguna app o aplicación, lo que os decía de los proyectos final de carrera, cursos, certificaciones, etcétera. Todo, sobre todo si eres junior, porque luego cuando ya te vas haciendo más senior no es tan relevante, diría yo, vaya, es mi opinión, pero sí que es cierto que cuando estás empezando, pues esto te ayuda un montón. Y un consejo en cuanto a cómo acceder a mejores salarios, además de lo que os comentaba antes, por supuesto, el tema del inglés, sobre todo, bueno, en otros webinars que hice anteriormente había gente que no estaba un poco al día con el inglés y yo es lo primero que les recomendaba, ¿vale? Que se pusiesen las pilas un poco con eso, sobre todo de cara, si tienes la ambición de, oye, que quiero cobrar más, ¿no? De que realmente quieres crecer. En segundo lugar, los lenguajes. Yo creo que cuando sales de la universidad, la mayoría de empresas como que se parecen mucho, ¿no?
Yo, por ejemplo, en mi ciudad era como Java, Spring Boot y Angular, creo que era. Pues cuando vas evolucionando también te das cuenta de que hay lenguajes que simplemente se parecen a lo mejor, por ejemplo, Scala se parece a Java, pero ostras, se cobra mucho más. O sea, hay menos developers, hay más demanda y demás, ¿no? Pues también yo tendría eso en cuenta, que busquéis qué lenguajes se remuneran mejor. La industria también, importantísimo. Fintech yo creo que siempre va a ser de las mejor pagadas, pero puramente porque es la industria financiera, o sea, porque mueve mucho dinero, ¿no? Tema blockchain, ahora con el tema de la inteligencia artificial también hay muchas startups. Y bueno, obviamente ya como último punto, creo que esto es obvio, que al final sigas tus sensaciones. Si a lo mejor en una empresa te van a pagar más, pero es súper fría y son unos bordes y el proceso no te sientes a gusto, pues oye, a lo mejor no es tu empresa, ¿no? Tampoco pasa nada por descartarlo, vaya. Vale, entonces ahora os muestro un poco las ofertas que tengo yo prácticamente cada semana. Esto podéis ver, fijaros las horas, todo en cuestión de 1 o 2 días. Aquí lo mismo, mira, 110.000 libras aquí, de 100 a 150.000 libras aquí. A ver si esto carga. Mira, TransferWise, esto, bueno, estas son capturas de mayo, sí. Todo ofertas por aquí. Un montón, bueno, en mi caso me salían muchas de Java, ¿no? Porque yo trabajé la mayoría de tiempo con Java, ahora estoy con Scala. Vale, de Web3 también un montón con los sueldos que os decía. Otra posición de Lead Java Developer. Otra posición de Senior 120.000 libras. Con una oferta de JP Morgan, oferta de Amazon Prime y demás. Startups también en otros países. Otra oferta de 200.000 libras. Otra oferta de Google. Otra oferta de 120.000 libras. Otra oferta de una startup DeFi. Otra oferta como Senior Java Developer en otra empresa blockchain. O sea, ya veis que el tema blockchain, startup, fintech y tal, a la orden del día. O sea, es una pasada. ¿Vale? Entonces, ahora que ya, bueno, por mi parte ya os he contado un poco todo lo que era el contenido de este webinar, pero como os decía al principio, esto no se termina aquí. Es decir, os quiero, bueno, en primer lugar, daros las gracias por haber visto el webinar, sobre todo los que estáis en directo, pero también os quiero pues enseñar cuál es el motivo de este webinar y por qué me encantaría de verdad que esto no se terminase aquí y que pudiésemos pues seguir en contacto. Y es que aquí os vengo un poco a presentar lo que es mi empresa, ¿vale? Mi side business. Bueno, básicamente mi empresa se llama School of Web3, es una academia, ¿vale? Es un programa de acompañamiento de 90 días en el que te ayudamos a aumentar tu valor como developer, a trabajar en el sector blockchain o fintech y a romper tu techo de ingresos. Tiene 4 bloques, una formación, ¿vale? Como os digo, es un programa de acompañamiento y tiene 4 bloques. En primer lugar, bueno, pues tiene el bloque de algoritmos y estructuras de datos, como vimos, súper importante, ¿no? Para todas las empresas en las que os digo que hice procesos. En este bloque vamos a ver un poco cómo dominar tus entrevistas de código de forma que logres resolver el problema en el menor tiempo posible y sin quedarte en blanco, ¿vale? Porque, como os decía, nos dan 40-45 minutos y no tenemos más tiempo ¿no? para resolver el ejercicio, con lo cual pues hay que aprovecharlos. Entonces aquí vamos a ver un poco cuál es la mentalidad que piden en estas entrevistas, la complejidad algorítmica, cómo la podemos medir y mejorar, cómo aplicar logaritmos, ¿vale? A esta complejidad, cuáles son las estructuras de datos y cómo aplicarlas. Perdón, es que están llamando, pero bueno, creo que no es para. Vale, cómo aplicar las estructuras de datos, perdón, en estos ejercicios, cómo aplicar bien la recursividad también, los algoritmos de ordenación y búsqueda, cuáles son más sencillos y por qué también nos van a ayudar a entender cómo se aplican estos algoritmos y en qué consiste la programación dinámica, que es un tipo de recursividad. Vale, el formato de este bloque es, bueno, recomiendo que siempre que practiquéis en parejas porque eso va a ser mucho más útil y es como mucho, como os decía, con mock interviews con un compañero, mucho más sencillo. Y vamos a ver también para cada problema cuál es la solución más eficiente, porque siempre suele haber más de una solución, ¿vale? Para estos problemas. Vale, el segundo bloque de la formación es el bloque de diseño y arquitectura de sistemas, también súper importante. ¿Vale? En este bloque vamos a ver cómo dominar estas entrevistas de diseño y arquitectura de sistemas, independientemente de que no tengas muchos años de experiencia y que no te hayas enfrentado a este tipo de entrevistas antes. Vamos a ver cuál es el approach y vamos a practicar este tipo de entrevistas, o sea, cómo hay que afrontarlas porque son un poco diferentes a las de algoritmos. Vamos a ver qué fundamentos son importantísimos del diseño de sistemas, cuáles son los tipos de base de datos que se pueden utilizar al almacenamiento, cuándo hay que usar SQL y no SQL, por qué y demás. Vamos a ver en qué consiste la arquitectura orientada a eventos, que se utiliza un montón en blockchain.
¿vale? Y veréis por qué si a los que os pueda llegar a interesar. También vamos a ver diseño y testing de APIs, muy importante sobre todo para los que seáis más full stack backend. Esto en una entrevista os lo pueden preguntar pues muy a menudo. Todo lo que es la monitorización, el logging y la trazabilidad. Importante ver esto también porque hay empresas que hacen a lo mejor estas rotaciones de guardia, no sé si alguno hacéis guardias, pero hay empresas que esto te lo pagan extra, ¿vale? Entonces está bien pues un poco también ver en qué consiste y demás. Y vamos a ver un bloque de estrategias para desarrollar código de forma más sencilla, más eficiente y reduciendo el número de bugs. Esto es súper útil, sobre todo para lo que decíamos de hacer este código para producción y que todo sea lo más automático posible. ¿Vale? Esto lo vamos a ver aquí también. El formato de este bloque en su mayoría va a ser en whiteboard, haciendo problemas en una pizarra en blanco, y vamos a ver problemas reales, ¿vale? Que a mí personalmente me han preguntado en entrevistas y también pues problemas que haya visto yo, que haya encontrado en internet. Vale, el tercer bloque de la formación es el bloque de cultura empresarial y de perfil. En este bloque vamos a ver un poco cómo dominar las entrevistas de cultura empresarial y dinámicas grupales, aunque nunca antes hayas trabajado en equipo ni hayas realizado procesos en empresas internacionales. Esto es importante, sobre todo, ya os digo, en estas empresas ya que tienen como 3 o 4 fases, la última siempre suele ser esta. ¿Vale? La última fase siempre es una entrevista de cultura empresarial con un jefe técnico, con un CTO, con quien sea, y quieren ver cómo trabajas. Entonces, aunque no a lo mejor es la entrevista más importante, también tiene importancia, ¿vale? Y vamos a ver cómo mejorar tu perfil de LinkedIn y tu currículum para que esté en una posición de privilegio con respecto a los demás candidatos. Además, os voy a ayudar con el proceso de aplicación, pues para que aumentéis drásticamente pues, las probabilidades de pasar este filtro inicial, lo que veíamos en el embudo de antes. Vale, y el cuarto y último bloque de la formación es un poco el más específico, ¿vale? Es el de FinTech, Blockchain y Web3. En este bloque vamos a ver cómo trabajar en el sector FinTech o blockchain y cómo formar parte del sector mejor pagado del mundo de la programación, aunque desconozcas completamente en qué consiste esta tecnología. Aquí vamos a ver los conceptos clave de la tecnología blockchain, no solo los que vi antes, sino vamos a indagar mucho más, por supuesto. Vamos a ver cómo implementar smart contracts en la red de Ethereum con Solidity. Vamos a ver cómo validar y hacer testing de estos smart contracts. Y vamos a ver conceptos y cómo aplicar esa tecnología pues, a DeFi, ¿vale? A finanzas descentralizadas, que es un poco hacia dónde están orientándose todas estas entidades bancarias y demás. Por supuesto, en el programa vas a tener seguimiento y acompañamiento durante todo un trimestre, para que obviamente no vas a estar solo, ¿no? Sino que va a ser la gracia de esto es un poco pues, todo lo que os pueda ayudar y todo el seguimiento que vayamos a tener, y soporte prioritario mediante un grupo privado. Y como bonus, ¿vale? Además de este seguimiento de acompañamiento, tenemos 3 bonus. El primer bonus es que te voy a enseñar cómo destacar por encima del resto de candidatos durante una entrevista, aunque tu nivel de inglés sea mejorable. Esto lo vamos a hacer en una reunión 1 a 1, ¿vale? Totalmente personalizada, donde vamos a ver un plan personalizado para tanto tu situación como cómo es tu historia y demás, y también qué objetivos quieres pues a medio o largo plazo, ¿no? Sobre todo, que es lo más importante. El segundo bonus que vas a tener es una masterclass donde vamos a ver cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial en el día a día para aprovecharnos de la ventaja competitiva que tiene, ¿no? Vemos ahora todo lo de ChatGPT, Copilot y demás. Bueno, pues os voy a enseñar cómo yo lo utilizo en mi trabajo y cómo realmente te ahorra muchísimo tiempo, ¿vale? Sobre todo en ciertas tareas de programación. Y el último bonus, y no por ello el menos importante, la bolsa de trabajo. Vas a tener acceso a nuestra bolsa de trabajo con empresas internacionales, sobre todo en Europa. No sé si algunos sois de la TAM, pero bueno, sobre todo con Time Zone de Europa. Si fueseis de la TAM, se pueden mirar también, ¿vale? Para vosotros. Estas ofertas son tanto en presencial como en remoto para los que no queráis salir de España. Y bueno, pues están sobre todo enfocadas al sector FinTech y Web3, pero por supuesto, pues se podría mirar si a alguno le interesa más pues, todo el tema de inteligencia artificial y demás. Y por supuesto, te garantizo que vas a tener soporte ilimitado hasta que consigas trabajo. Es decir, si terminan estos 2 o 3 meses de la formación y pues sigues aplicando y a lo mejor tardas un poco más que el resto, ¿no? En conseguir trabajo, no pasa nada, vas a tener soporte absolutamente ilimitado. Si quieres tener una reunión conmigo, en cualquier momento me escribís, oye, Patrick, que quiero que estoy atascado con esto, que lo que sea, pues nos reunimos y lo seguimos mirando hasta que consigas este trabajo, ¿vale? O si quieres opinión con alguna entrevista o lo que sea. Bien, entonces ahora que ya os he presentado un poco lo que es este producto, esta formación,
pues ahora te dejo con dos opciones. Tienes un poco la vieja oportunidad, ¿no? Versus la nueva oportunidad. Y es que, bueno, puedes pues, perder un poco el tiempo, el esfuerzo y el dinero intentándolo por tu cuenta, ¿no? Es decir, intentando buscar recursos por Google como un loco y perdiendo tiempo como hice yo en su día, o puedes seguir los pasos de alguien que te va a guiar en el proceso y que además ya lo ha vivido. Puedes, por un lado, pues intentar encontrar recursos para entrevistas por tu cuenta, o puedes acceder a nuestros recursos y prepararlos en equipo, con el resto de compañeros y conmigo también. Puedes probar un poco por tu cuenta qué funciona con tu perfil de LinkedIn, o puedes contar con alguien que te ayude. Puedes buscar estos puestos o aplicar, ¿no?, por tu cuenta a estas diferentes posiciones, o puedes contar con nuestra ayuda a la hora de encontrar el puesto que se adecue a lo que más necesitas. Sobre todo por esto que os digo de que vamos a evaluar qué plan quieres conseguir a medio o largo plazo. Y también te dejo de nuevo, sé que el webinar es una fecha que a lo mejor a alguno le puede chocar un poco, que sea a finales de mayo, ¿no? Porque parece como un poco contraintuitivo, pero considero que para nada lo es, ¿no? Que para nada es contraintuitivo. ¿Por qué? Porque puedes esperar ahora, pues decir, bueno, es verano, no pasa nada, llega septiembre, ya me pondré a mirarlo en septiembre, ¿no? Y como seguir un poco en la rueda y no cambiar tu situación. O puedes, por el contrario, aprovechar la ventaja competitiva de que en septiembre es el mes con más ofertas. Es el mes, vamos, del año, más incluso que en enero. Hay un montón de ofertas y de oportunidades, el mercado se vuelve a activar, la gente vuelve de vacaciones y todos estos conocimientos que tú has preparado en verano, a tu ritmo, ¿vale? Con calma y con nuestro apoyo, en septiembre los vas a poder aprovechar porque es el mes que más ofertas y oportunidades presenta, ¿no? Con lo cual, pues esto ya lo dejo totalmente en tu mano. Mencionar también que en este caso va a ser un grupo muy reducido, bastante más pequeño que el anterior. En enero tuvimos un grupo de 6 plazas, ¿vale? De 6 alumnos y ahora vamos a ofrecer un máximo de 4, porque sí que me di cuenta de que prefiero que sea un grupo más pequeño y prestar más individualidad y más atención, ¿no? a los que forméis parte, porque creo que así la calidad va a aumentar mucho más. Y además deciros también que este es mi último webinar en 2023, así que bueno, os quiero dar las gracias porque hayáis estado aquí, porque no voy a hacer más webinars en lo que queda del año, básicamente pues por un poco falta de tiempo, por la planificación que tengo más a largo plazo y por el cambio de estrategia que vamos a tener, o sea que ya os digo que no va a volver a haber esta oportunidad en lo que queda del año. Así que ahora que ya he hablado estos 50 minutazos, nada, todas las preguntas que tengáis es el momento. Adelante con todo lo que queráis. Muchas gracias a ti, Patricia, en primer lugar. Nada, gracias, Andrés. Yo tengo una pregunta, Patricia. Sí, dime. Eh, bueno, antes de todo, muchas gracias por la charla, que está muy interesante. Gracias. Y quería preguntarte, sobre todo, que me está pasando un poco a mí, seguramente a los demás también, para aquellos que nos vemos no incapaces, pero como que nos queda esto muy grande, ¿qué consejo nos darías? Empezar pequeño. Es que yo, si te fijas un poco lo que os fui contando, fue todo prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y entonces me da rabia porque yo en su día no sabía esto. O sea, yo no sabía que con 4 cosas, que es como las entrevistas técnicas, la arquitectura, software y demás, me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, ¿no? Entonces yo diría, pues empezar muy pequeño. O sea, empezar, pues, vale, quiero conseguir, yo qué sé, me lo invento, ¿no? Entrar en Google en 3 años. Que puede ser, ¿eh? O sea, seguramente muchos de aquí lo podéis conseguir. Si quieres hacer eso, por ejemplo, pues empieza pues decir, vale, pues ¿cómo puedo hacer de la mejor forma posible las entrevistas técnicas? Pues voy a empezar con eso. Y simplemente pues empiezas a practicar algoritmos. Luego, si ves que ya te va mejor, pues empiezas aplicando a empresas un poquito más grandes, ¿no? O sea, yo lo veo todo como pues una escalera, o sea, vas poquito a poco. Nada, gracias a ti, Javier. Bueno, primero muchas gracias por el webinar. La verdad interesante. Quería comentar algo sobre lo que preguntó Javier recién. A ver, yo hago frontend y por ahí con blockchain no tenía nada que ver, pero me interesó siempre. O sea, Ujú. y me puse a estudiar, bueno, un poco por mi cuenta, haciendo cursos. Y después hay una cosa en blockchain que, bueno, lo que comentaba antes Patricia, que es una comunidad que Sí, está creciendo muchísimo y si falta sí. mucha gente. Entonces, si uno se pone en Telegram, en diferentes lados a buscar para empezar a participar en proyectos que están haciendo, hay muchos. O sea, vas a entrar, no vas a hacer nada como me pasa a mí. Sí. Pero siempre hay alguien que es crack. Y lo bueno del blockchain que tenés mucho, o sea, lo que trata o la finalidad es un poco que sea
descentralizado. Entonces la mayoría de los protocolos son de código abierto. Entonces puedes entrar a GitHub, puedes chequear los códigos, puedes aprender un montón. Obviamente, si tenés una guía, bueno, en este caso Patricia, está buenísimo porque te facilita un montón el camino, pero o sea, creo que no tenés que pensar que te queda grande, sino que hoy en día, si bien en el mundo de la programación hay un montón de oportunidades, en blockchain es Mm, gigante. O sea, nada más que hay total. que perder tiempo y bueno, y buscar y interesarse, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Lorenzo. Y de hecho me encanta lo que dices porque os doy otra buena noticia y es que, por ejemplo, si os preocupa mucho el tema de smart contracts, de, oh Dios mío, este código no se puede cambiar y demás, os diría que el 80% de developers en mi empresa no tocan smart contracts para nada. Hacen desarrollo full stack normal y corriente y es como en el frontend sí que a lo mejor tienen que saber ciertas particularidades o en el backend, ¿no? Pues tienes que cambiar un poco la forma de programar. Yo, por ejemplo, que era muy de Java, orientación a objetos, APIs REST, lo típico. Tuve que cambiar un poco. O sea, ahora uso Scala y programo pues de una forma más asíncrona. Pero os digo de verdad que es que no cambia tanto y te sorprendería. O sea, hay como muchas herramientas que ya te integran, ¿no? Con todo lo que son las redes blockchain, hay muchas APIs que ya existen, con lo cual al final es lo que os digo, o sea, todo se empieza muy pequeño. O sea, es ir poco a poco al final. Mm. Hola, ¿pueden oírme por ahí? Sí, sí. Nada, Patricia, primero que todo, gracias por todo, por el webinar. O sea, estuvo increíble. La- por mi parte es el segundo en el que participo. Participé en el anterior también. Qué bueno. Los dos muy buenos, la verdad. Con respecto a esto, ¿no? De que a veces uno piensa que le queda grande algo. Bueno, yo tengo una historia de vida un poco particular, porque yo soy de Cuba. No sé si, Ostras. o sea, seguro que por mi acento lo pueden notar. Y en Cuba la verdad que el desarrollo es súper atrasado, extremadamente. Y yo, por ejemplo, bueno, tuve la oportunidad de viajar a España y al final yo también cuando llegué a España pensé que me quedaba grande, ¿sabes? Porque venía de un lugar con mucho atraso Mm, y tenía mis inseguridades y incluso hablar en grupo igual con un equipo que decía, bueno, esto es un equipo de personas mucho más preparadas, mucho más profesionales. Pero yo siento que es así, es poco a poco, al final es una escalera y es ir conquistando las cosas poco a poco y cada vez irá mejor. ¿Sabes? Al final ese es el resumen de la vida y no puedes saltar del escalón 1 al 100, ¿sabes? Todo es poco a poco y al final todos somos personas y simplemente es tener las ganas de superarse y ir avanzando poco a poco. Y ya está. total. Y Jo, pues al final del día podemos estar orgullosos de que lo hicimos, llegamos hasta donde llegamos, hicimos lo que pudimos y ya está, ¿sabes? Ya. totalmente. Y de hecho, joder, enhorabuena, porque yo creo que hablé contigo. Es que Sí, no me sí, sale sí. ¿Verdad? Sí, es que no me sale tu Carlos, sí. nombre. Sí, Carlos, Carlos, sí. sí, 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 sí. Ostras, pues me acuerdo. Joder, pues enhorabuena, de verdad, Carlos. Supongo que te irá todo muy bien, porque me acabas de llegar. Cuando hablé contigo llevabas muy poco en España. sí, 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 de hecho, yo llegué en junio, estamos en mayo, voy a cumplir, el 2 de junio cumplo un año en España. qué guay. Y Sí, pues sí. como le decía, claro, mi historia de vida, por así decirlo, es muy diferente porque ya digo, Cuba es algo Mm, sobrenatural, por así decirlo, sí. un atraso increíble aquello. Y cuando llegué aquí yo también pensaba que todo me quedaba grande y tal, y al final hubieron muchas cosas que también la educación, la universidad en Cuba que pude adquirir y aprender, hubieron muchos amigos inteligentes también de los cuales pude aprender. Una Mm, vez llegué aquí, pues me comencé a integrar, tuve la oportunidad, estoy trabajando ahora en una consultora mm, y pues ahí, ¿sabes? Al final es eso, es poco a poco ir intentando total, y ya está. Y al final del día lo hicimos lo mejor que pudimos y llegamos lo más arriba que pudimos. Al final todos total. somos diferentes. Mm, Mientras hagas tu mejor esfuerzo, mm. puedes estar orgulloso contigo. Total. De hecho, o sea, yo cuando empezó el webinar os decía, la suerte del principiante.
O sea, yo tuve la suerte de que a mí me despertó la bombilla que recibí una oferta. O sea, yo es que no, a lo mejor si no llega a ser por esa oferta, a lo mejor hubiese seguido en mi ciudad y en una consultora, que no estoy diciendo que sea malo, ni mucho menos, ¿eh? Estoy diciendo lo que me pasó a mí. Yo tuve suerte, ¿no? Al principio. Luego, obviamente, ya visteis los baches y se va tal, pero si de alguna manera este webinar sirve para que esa bombilla despierte en vosotros, de ostras, espera, que puedo llegar ahí, que puedo hacerlo, ¿no? O sea, yo con eso ya me quedo Claro. contenta, en serio. O sea, y luego, bueno, pues si encima queréis que yo os ayude en el proceso, pues más que contenta, ¿no? Pero que de verdad, que si os quedáis con eso, ya he cumplido mi función. De hecho, a mí la tecnología blockchain me gusta mucho y, y bueno, es una tecnología que está comenzando ahora y tal. Y yo, bueno, soy joven, tampoco todavía me queda mucho por aprender. Y en un Mm, futuro sí me veo ahí como desarrollador front, porque al final lo que me gusta es el front, pero mm, quizás más orientado a tecnología blockchain y tal. O mm, sea que al final es lo que me gusta, pero igual todo es poco a poco. También llegué ahora aquí, sí, estoy un poco, digamos que económicamente fortaleciendo, por así decirlo. claro. Y nada, todo es un proceso. Y al final sé que terminaré ahí, porque la verdad que los dos webinars que he visto me ha gustado mucho todo el Mm. funcionamiento y todo lo que explica como tal. Sí, pues me alegro, muchas gracias, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. De hecho, del webinar anterior a este ha cambiado un poco el tema, y es que cuando yo hice el webinar fue en diciembre y llegó todo el febrero, marzo, todos los despidos, y estaba el sector fatal, y yo decía, no me lo puedo creer. Porque claro, ya había empezado la formación con los otros alumnos y yo, jolín, tal. Y sí que es cierto que ahora, es lo que os digo, ¿no? Que al final hay que mirar el largo plazo, porque a lo mejor en unos meses el mercado está mal, o Google despide fue Google y estas empresas, ¿no? Que también despiden y tal, y ahora está otra vez empezando a repuntar. Y de hecho ya os digo, porque esto ya es información que sé por lo que hace mi empresa, que el siguiente ciclo empieza el año que viene, ¿no? O sea, en 2024 vuelve a despegar y otra vez. Esto al final es cíclico, ¿no? Pero, ¿qué es eso? Que al final es el largo plazo, o sea, en todo. No sé, yo creo que hay que... O sea, por eso me gusta como que si os pudiera recomendar algo, como que os planteéis vuestra carrera a 5 años por lo menos, 3, 4, 5 años, porque en un año o 2 años tampoco es tan importante, ¿no? Diría yo. Digo las decisiones que puedas llegar a tomar. Sí, sí. Yo tengo una pregunta, no sé si me escucha bien o no. Sí, sí, sí. Sí. Te iba a decir, de la experiencia que has dicho que tuvisteis 6 alumnos, ¿qué Mm. tal le salió al final las cosas a ellos? Eso sí, un poco la duda que se me queda. Sí, pues se están entrevistando ahora mismo. De hecho, son como perfiles muy distintos, porque tengo como 2 alumnos que ya están trabajando en blockchain, pero están en España y están como viniendo para aquí y están ahora mismo con las entrevistas. De hecho, tenemos una bolsa de trabajo aquí en el programa y están como hablando con los recruiters, porque es que en realidad terminamos hace muy poco. La formación terminó ahora en abril y están como en esa parte de entrevistas y demás. En cuanto consigan tal, os lo compartiré con vosotros, en cuanto consigan el trabajo. Mm. Una consulta sobre, bueno, a ver, creo que somos más de 4, así que va a haber un proceso de selección. ¿Cómo Sí, es el proceso después del tema de, no sé si cursado llamarlo, o el tema de las clases? También, a ver, el tema de si los pagos, no sé cómo será un poco el tema, eh, bueno, informarnos, creo que nos va a servir a todos, más o menos. sí, vale. El tema del proceso, sí, efectivamente hacemos como un pequeño filtro, porque, a ver, lo que yo creo que quedó claro es como que no es algo fácil en el sentido de, bueno, hago un curso grabado y chao. No, o sea, yo quiero que os lo curréis, ¿no? Porque, joder, también es mejor para vosotros también. Entonces, sí que buscamos a gente como que se compromete a decir, vale, voy a poner el esfuerzo, ¿no? Entonces, ese es un poco el filtro, sobre todo, más que ningún currículum ni nada, lo que filtramos es actitud, es gente que diga, venga, sí, a muerte con esto, ¿no? En plan de, quiero conseguir esto. Eso, lo primero, para aplicar, podéis, bueno, os dejaré un enlace de Calendly, ¿vale? Para hacer una llamada y así os contaremos un poco en detalle cómo hacer el pago y demás y cómo tenemos el programa, pero eso para aplicar tenéis que agendar una llamada, ¿vale? O conmigo o con mi community, que es Enrique, yo creo que la mayoría hablasteis con él. ¿Y cuál era la otra pregunta? Lo del precio. Vale, el precio os lo diremos en la llamada. Lo que sí que os digo desde ya, que no es un curso de 500, 600 euros. Si creéis que es de ese precio, no llaméis porque es más caro. Y os digo que es más caro porque es un high ticket. O sea, esto es una mentoría, es totalmente individualizada y cada uno sois distintos, ¿vale? Yo no quiero meteros en un pack
Por eso bajé las plazas. O sea, yo en enero, de hecho, hasta quería ofrecer hasta 10 plazas y ahora pienso, no. 3, 4 plazas, o sea, de centrarte en un grupo pequeño y prestarle la máxima atención porque es mucho más importante, ¿no? Entonces eso, que sepáis que es un programa de high ticket, ¿vale? Perfecto, gracias. A ti. No sé si tenéis alguna otra pregunta. ¿Alguna dedicación? Horario fijada. Vale, esto también lo hemos cambiado. Lo hemos cambiado porque antes no era flexible y ahora sí. El formato que di en la primera edición era todo en directo. Y, o sea, obviamente está muy bien porque pues tenemos las preguntas y tal, pero había gente que había semanas que no podía venir, era como un poco Cristo. Entonces, ahora es híbrido. Sí que va a haber partes en directo, pero todo va a quedar grabado. Hay un campus online donde podéis acceder al contenido siempre. Incluso si alguno falta alguna clase, no pasa nada, se puede dar otro día. O sea, ahora ha cambiado un poco el formato, ¿vale? Es mitad y mitad. Mitad híbrido, mitad grabado. O sea, mitad en directo, perdón. Nada, gracias a ti, Gabriel. Yo tengo una pregunta. Sí, Si ahora mismo lo valorase el apuntarme al curso y decidiese quizá para para el próximo cuatrimestre o tal, contactaríamos contigo y podríamos aplicar esas plazas o solo irían sí, dirigidas a los de otros webinars. ya. Sí, pero el tema es que es lo que os digo. O sea, este año yo no sé ni si voy a hacer más lanzamientos porque Claro, em, sí, lo he pensado. claro, o sea, de momento diría que o sea, para este año seguro este va a ser el último, porque ya os digo, lleva mucho más tiempo de lo que parece. O sea, en enero como teníamos este grupo que eran bastantes y quita un montón de tiempo, yo de momento, o sea, tengo mi trabajo full time, esto es como mi side business, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo evoluciona todo, sí que quiero como cambiarlo todo de cara al año que viene para ver cómo se puede escalar esto, porque a día de hoy pues obviamente no es escalable, ¿no? Por lo que os digo que vamos a ir uno a uno con cada uno. Entonces, eso. Sí que te diría que no te garantizo que en otoño vayamos a abrir plazas porque no creo que sea el caso. Vale, por saberlo, gracias. Nada.